¿Por qué algunas personas parecen avanzar sin miedo? Mientras tú, dudas cada vez que estás a punto de empezar. ¿Y si te dijera que la confianza no es el requisito, sino el resultado? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que te enfrentas a cualquier meta. Porque no necesitas tener confianza para comenzar. Solo necesitas comenzar para construirla. La brecha de confianza. Ese sentimiento que, sin previo aviso, aparece cuando más lo necesitamos. Es un enemigo silencioso que se esconde detrás de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, y de esas voces internas que nos susurran al oído que no somos suficientes. Nos miramos al espejo y, en lugar de ver el reflejo de nuestras capacidades, vemos todo lo que aún no hemos logrado. Los sueños, esas metas que alguna vez nos entusiasmaron, ahora parecen inalcanzables, como si estuvieran a años luz de distancia. Es extraño, ¿verdad? Sabemos que somos capaces de mucho más, pero cada vez que intentamos avanzar, algo nos detiene. Esa brecha entre lo que somos y lo que queremos ser parece cada vez más grande. Y lo peor es que, en lugar de acercarnos a nuestros sueños, nos quedamos paralizados. Nos enfrentamos al miedo, a la duda, y a la sensación de que no somos dignos de alcanzar lo que deseamos. Imagina por un momento que tienes una meta, un sueño que te llena el corazón de emoción. Puede ser perder peso, escribir un libro, comenzar un proyecto, o simplemente mejorar como persona. Pero cada vez que piensas en ello, algo dentro de ti te dice: no serás capaz. Ese sentimiento de insuficiencia, esa voz que te dice que eres demasiado pequeño para alcanzar algo tan grande. Y así, la brecha crece. Esa brecha entre donde estás ahora y donde te gustaría estar. El miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo al que dirán. Todos esos miedos se combinan y construyen una barrera invisible que te detiene. Una barrera que parece inquebrantable. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta brecha no es tan grande como parece? ¿Qué pasaría si te dijera que la clave para cerrarla está dentro de ti, en tu actitud, en tu forma de ver las cosas, en tu capacidad para confiar en ti mismo, incluso cuando todo parece estar en tu contra? La brecha de confianza no es un abismo insalvable. Es simplemente un obstáculo que se alimenta de tus dudas, de tu miedo al fracaso, y de tus creencias limitantes. Pero esa brecha no define quién eres ni lo que puedes lograr. Eres mucho más capaz de lo que crees. Cuando nos sentimos inseguros, cuando no confiamos en nosotros mismos, es fácil caer en la trampa de la procrastinación. Dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Creamos excusas, nos decimos que no estamos preparados, que aún no es el momento adecuado. Pero, en realidad, ese es el mayor error. Porque el miedo no se va a ir solo. La duda no desaparecerá con el tiempo. La única manera de cerrar esa brecha es enfrentándola, paso a paso, enfrentando esos miedos uno a uno. Imagina que decides dar el primer paso. Aunque no tengas todas las respuestas, aunque no te sientas completamente listo. El simple hecho de actuar es lo que empieza a reducir esa brecha. No tienes que hacerlo todo de una vez. Solo empieza, con un pequeño paso. Pero, ¿por qué nos sentimos tan bloqueados antes de dar el primer paso? ¿Por qué cuando pensamos en un sueño grande, sentimos que no podemos hacerlo? La respuesta está en nuestra mente. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos del peligro, y cuando nos enfrentamos a algo que percibimos como un reto o una amenaza, automáticamente entra en modo de defensa. Es por eso que muchas veces evitamos enfrentar nuestros miedos. Pero lo que no sabemos es que esta es la primera mentira que debemos desmentir. No hay peligro real. El peligro está en no intentarlo. Así que, ¿qué sucede cuando decidimos enfrentarlo? Cuando decidimos, aunque con miedo, dar el primer paso hacia lo que queremos lograr. A veces, ese paso puede ser tan simple como escribir una meta, o dar una pequeña acción que nos acerque a ella. Ese primer paso no es el final, pero es lo que empieza a reducir la distancia entre donde estás ahora y donde quieres estar. En este video, vamos a explorar cómo puedes comenzar a cerrar esa brecha. No se trata de un cambio dramático o inmediato, sino de construir confianza poco a poco, paso a paso. Porque, al final, la confianza no es algo que simplemente nos llega de golpe. Es algo que cultivamos con el tiempo, a través de la acción y el compromiso con nosotros mismos.
Vamos a hablar de cómo puedes empezar a confiar en ti mismo, incluso cuando todo parece incierto. Cómo puedes empezar a tomar ese primer paso, por pequeño que sea, y hacer que el miedo y la duda empiecen a perder su poder sobre ti. Porque esa brecha no está tan lejos como crees. Y hoy, vamos a empezar a cruzarla juntos. La mayoría de las personas fracasan no porque carezcan de talento, sino porque intentan escalar la montaña entera de un solo salto. En nuestra mente, los grandes objetivos pueden parecer tan abrumadores que ni siquiera sabemos por dónde empezar. Miramos la cima de esa montaña y nos sentimos pequeños e impotentes. Pero, ¿y si te dijera que la clave no es saltar todo de una vez, sino dar pequeños pasos, uno tras otro? Nuestro cerebro no está diseñado para hacer cambios grandes y repentinos. Cuando nos enfrentamos a un reto gigante, algo dentro de nosotros se activa. Esa sensación de sobrecarga, esa parálisis, es nuestra mente tratando de protegernos del miedo, el fracaso y la incertidumbre. En lugar de lanzarnos al abismo de lo desconocido, nuestra mente busca la seguridad, la zona de confort, donde nada nos reta y nada nos incomoda. Pero, ¿cómo podemos superar esta resistencia? La respuesta está en los pequeños pasos. Imagina que deseas escribir un libro. La idea de terminarlo puede ser tan aterradora que ni siquiera sabes por dónde empezar. Piensas en la longitud del libro, en los capítulos, en todo el trabajo que tienes por delante. Pero, ¿y si en lugar de concentrarte en el resultado final, te concentraras solo en escribir una página hoy? O incluso una oración. ¿Te suena más fácil? El truco está en simplificar la tarea. Al hacerla más accesible, tu cerebro no la percibe como una amenaza tan grande. Cuando decides escribir una página, tu mente no se siente tan abrumada. Se siente capaz de hacerlo. Y ese es el primer paso para engañar a tu cerebro, hacer que la tarea sea tan fácil que no puedas fallar. Cada pequeña victoria te da una sensación de logro, y esa sensación es poderosa. Este proceso no es solo psicológico, tiene base científica. Cada vez que alcanzas una pequeña meta, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la motivación. La dopamina te recompensa por haber completado la tarea, y con cada pequeño logro, tu cerebro empieza a asociar el esfuerzo con un placer. Es como si tu cerebro dijera: bien hecho. Esto me gusta. Sigamos adelante. Así, te motivas a seguir dando más pasos, y esos pasos se van acumulando. Y lo más interesante de todo. Lo que parecía una meta gigante y aterradora empieza a convertirse en algo alcanzable. Al principio, tu cerebro está rechazando el reto, pero a medida que avanzas con pequeñas victorias, se ajusta a la nueva realidad. Empieza a ver el reto como algo posible, no como una amenaza. Piensa en una meta tan simple como hacer ejercicio. Muchos se sienten abrumados por la idea de ponerse en forma porque imaginan tener que pasar horas en el gimnasio o correr maratones. Pero, si lo reduces a algo tan simple como caminar 10 minutos al día, la idea ya no te genera miedo ni te causa pánico. Y lo que es aún mejor, después de unos días de caminar esos 10 minutos, notarás que no solo es fácil, sino que te empieza a gustar. Esa pequeña victoria se transforma en una motivación interna para seguir. Con cada pequeño paso, empiezas a ganar confianza. Y con cada victoria, aunque sea minúscula, tu cerebro empieza a formar un nuevo hábito. Lo que al principio parecía un esfuerzo gigantesco, ahora es solo parte de tu rutina diaria. Y lo que antes parecía imposible, ahora lo ves como algo perfectamente alcanzable. Ahora, no se trata de negar la importancia de los grandes cambios. Pero si te lanzas a esos cambios sin haber trabajado en los pequeños pasos primero, te arriesgas a quedarte estancado. La magia está en cómo, con el tiempo, los pequeños pasos se suman. Es como construir una casa. No empiezas con el techo, comienzas con los cimientos. Cada pequeño ladrillo te acerca más al objetivo final, y antes de darte cuenta, lo que parecía inalcanzable se ha convertido en una realidad. Ejemplo, imagina que quieres perder 10 kilos. Si solo te concentras en el número final, probablemente te sentirás abrumado. Pero si en lugar de eso, te concentras solo en dar un pequeño paso todos los días, por ejemplo, comer una ensalada más o hacer 10 minutos de ejercicio, tu mente no se siente amenazada. Estos pequeños pasos se suman. Al principio, no notarás gran diferencia, pero en unas semanas,
verás que esos pequeños esfuerzos diarios han generado cambios reales. ¿Por qué funciona esto? Porque el cerebro no está diseñado para manejar grandes cantidades de estrés o cambio de una sola vez. Si intentas hacer todo de golpe, tu cerebro lo interpreta como una amenaza. Pero cuando introduces cambios graduales y consistentes, lo que en realidad estás haciendo es entrenar a tu mente para aceptar el reto y seguir adelante, sin sobrecargarla. Cada pequeño paso que tomes te está preparando para el siguiente. Y con el tiempo, lo que parecía imposible se convierte en parte de tu vida diaria, como algo natural. La clave no está en dar un gran salto. Está en dar pequeños pasos, uno tras otro. Porque esos pequeños pasos son los que, al final, cierran la brecha entre donde estás ahora y donde quieres estar. Entonces, ¿cómo puedes empezar? Haz que el primer paso sea tan sencillo que no puedas decir que no. Puede ser tan simple como decidir levantarte 10 minutos más temprano, o dar una caminata de 5 minutos al día. No subestimes el poder de esos pequeños gestos. Con el tiempo, tu cerebro cambiará la forma en que percibe el desafío, y te sorprenderás de lo que puedes lograr con estos pequeños, pero poderosos pasos. Un paso puede parecer insignificante. Uno solo, pequeño, a menudo desapercibido. Pero lo que no vemos en ese momento es el poder que tiene el primer paso. Como las piezas de un dominó, lo que comienza con un simple movimiento puede desencadenar una serie de cambios impresionantes. Imagina esto, estás frente a una fila de piezas de dominó, todas alineadas una tras otra. Si empujas la primera, esta cae y empuja a la siguiente, que luego empuja a la siguiente, y así sucesivamente. Una acción pequeña, casi imperceptible, tiene el poder de provocar una reacción en cadena que transforma todo lo que toca. Esto es el efecto dominó. Y lo más sorprendente es que este principio no solo se aplica al dominó, sino a tus metas y a tu vida. El mayor obstáculo que enfrentamos cuando pensamos en nuestras metas es la magnitud del desafío. Nos asustamos porque lo vemos todo de golpe. El maratón entero, el libro completo, la empresa exitosa. Nos paraliza la idea de tener que lograrlo todo de una vez. Pero el truco está en comprender que todo comienza con un solo paso. Ese primer paso no tiene que ser grandioso, pero tiene que ser dado. Lo que importa es comenzar. Ejemplo. Piensa en alguien que quiere mejorar su estado físico. El objetivo es grande, bajar 20 kilos. Si solo se fija en esa meta final, puede sentirse abrumado y terminar abandonando antes de empezar. Pero si se concentra en el primer paso, como caminar 10 minutos al día, ese es el inicio de una cadena de acciones que lo llevará a completar su meta. Esos primeros 10 minutos no parecen gran cosa, pero al día siguiente caminará 15, luego 20, luego 30, y lo que parecía un esfuerzo insignificante empieza a convertirse en un hábito. Todo comienza con un primer paso, pero ese paso se suma. Y cada paso hacia adelante genera impulso. El impulso es una fuerza poderosa. Cuando inicias algo, puede que no sientas mucho en los primeros momentos, pero después de un tiempo, el movimiento se vuelve automático. Un paso más se convierte en dos en tres, y de repente te encuentras avanzando a una velocidad que antes parecía imposible. Cuando te comprometes con ese primer paso, no solo creas una acción, sino también un impulso que te lleva hacia adelante. Esto es lo que hace que un paso pequeño en el camino hacia tu meta se convierta en algo mucho más grande, se acumula. Como en una bola de nieve que empieza pequeña, pero que, a medida que va bajando la montaña, aumenta su tamaño y velocidad. El impulso, cuando se alimenta con constancia, tiene el poder de transformar una idea, por pequeña que sea, en algo gigantesco. El mayor desafío al que nos enfrentamos es la perseverancia. ¿Por qué? Porque los resultados no siempre son inmediatos. El primer paso puede no dar los frutos que esperamos de inmediato, y a menudo eso nos desmotiva. Es la perseverancia lo que marca la diferencia entre aquellos que logran sus metas y aquellos que se detienen a medio camino. Imagina a un atleta que entrena todos los días. Al principio, tal vez no vean grandes cambios, pero con el tiempo, ese esfuerzo se acumula. La perseverancia, como el dominó, no se detiene cuando cae una pieza. Cada día, ese atleta sigue empujando la siguiente pieza, y esa constancia en la acción genera un efecto que se extiende más allá de lo que puede ver al principio. Ejemplo,
piensa en una persona que decide aprender a tocar un instrumento musical. Durante los primeros meses, la música que toca puede sonar desorganizada y poco convincente. Sin embargo, sigue practicando cada día, empujando la primera pieza del dominó. Con el tiempo, las pequeñas prácticas diarias transforman a esa persona en un músico hábil. Lo que en un principio parecía un esfuerzo minúsculo, se ha acumulado hasta formar un talento impresionante. Recuerda, el primer paso es solo el comienzo. El poder está en la perseverancia. A medida que avanzas, el efecto dominó no solo se aplica a tus metas, sino que también genera nuevas oportunidades. Con cada acción que tomas, abres puertas que antes ni siquiera sabías que existían. El primer paso te coloca en un camino de infinitas posibilidades. Ejemplo, piensa en alguien que decide comenzar a hacer ejercicio para mejorar su salud. Después de un mes de entrenar, se siente con más energía, más enfocado y como resultado, empieza a mejorar en otras áreas de su vida. En el trabajo, en las relaciones personales, en su confianza. Lo que comenzó como un paso pequeño en el camino hacia una mejor salud física, ha desencadenado una serie de mejoras en diversas áreas de su vida. Ese primer paso tiene el poder de multiplicar sus oportunidades. Recuerda, cada pequeño paso no solo te acerca a tu objetivo, sino que puede abrir nuevas puertas y caminos que nunca imaginaste. A medida que el impulso crece, tu mentalidad también cambia. Lo que antes parecía una tarea imposible, ahora parece alcanzable. La clave aquí es la transformación interna. Cada pequeño paso te demuestra que lo que una vez pensaste que era inalcanzable ahora es parte de tu vida cotidiana. Una persona que nunca se atrevió a hablar en público, por miedo al juicio y al error, podría empezar con pequeños pasos como leer en voz alta frente al espejo, luego frente a un amigo cercano. Y eventualmente en una presentación pequeña. Lo que comenzó con un paso tímido y reservado se convierte, con el tiempo, en una habilidad natural. El cambio no solo es externo, se produce un cambio profundo en su identidad. Ya no es alguien que evita hablar en público, es alguien que puede hacerlo. Ese cambio de mentalidad es el mayor triunfo del efecto dominó. Todo comienza con uno. Ese primer paso. No lo subestimes. La vida no se trata de alcanzar un gran resultado de una sola vez, sino de entender que cada paso cuenta, cada acción genera una reacción en cadena. Si logras dar ese primer paso, estarás un paso más cerca de tu objetivo. Y ese primer paso desencadenará una serie de acciones que te llevarán a resultados que nunca imaginaste. Así que recuerda, lo que parece pequeño hoy, se transformará en algo increíble mañana. El poder del efecto dominó está en tus manos. La confianza no se construye de la noche a la mañana. No es algo que simplemente llega cuando te sientes listo o cuando las condiciones son perfectas. La confianza es una construcción diaria. Es algo que se forja en el fuego de la acción constante, en el paso a paso, en el enfrentar el miedo y decidir seguir adelante incluso cuando dudas de ti mismo. La confianza es el resultado directo de la perseverancia, de la capacidad para levantarse una y otra vez cuando el camino se vuelve difícil. Es fácil pensar que la confianza se trata solo de sentirte seguro en ti mismo, de tener esa sensación de que puedes hacerlo. Pero la verdadera confianza no es solo una emoción momentánea. Es una forma de pensar, una forma de actuar. La confianza se genera cuando decides actuar, incluso cuando no te sientes preparado, cuando no te sientes completamente listo, cuando tienes dudas. Cada vez que te enfrentas a una tarea que temías o que evitabas, cada vez que decides dar ese paso, incluso con miedo, estás construyendo una base sólida para tu confianza futura. La confianza no está en la perfección de tus resultados, sino en el hecho de que te atreviste a intentarlo. Imagina que decides hablar en público por primera vez. Puede que tus manos tiemblen, que tu voz se quiebre un poco al principio, pero lo importante no es cómo te sale, sino que lo hiciste. Esa acción, aunque imperfecta, te acerca a la confianza. La próxima vez que hables en público, lo harás mejor, porque habrás aprendido de la experiencia. No es la perfección lo que genera confianza, sino la valentía para seguir intentándolo. La confianza, al igual que un músculo, crece con la práctica. Cada vez que tomas una acción, sin importar lo pequeña que sea, tu mente y tu cuerpo se acostumbran a la idea de seguir adelante sin importar las circunstancias. El progreso no siempre es visible de inmediato,
pero con el tiempo, cada paso va reforzando tu creencia en ti mismo. Piensa en un niño aprendiendo a caminar. No camina perfectamente en su primer intento. Se cae, se frustra, pero lo intenta una y otra vez. Cada caída, cada intento fallido, es una lección que le permite levantarse con más confianza. Así es como funciona la confianza en tu vida. Cada desafío, cada tropiezo, es una oportunidad para aprender y crecer. La confianza no es una meta en sí misma, es un proceso continuo. La clave está en seguir el camino y seguir aprendiendo, sin importar cuántas veces caigas. Es natural tener miedo. Es normal dudar de ti mismo. El miedo y la duda son emociones humanas, pero no deben definirte ni detenerte. La verdadera confianza surge cuando decides actuar a pesar de ellas. Cuando enfrentas el miedo, no es necesario que desaparezca completamente. La confianza no significa no tener miedo, significa actuar a pesar del miedo. La confianza crece cuando te enfrentas al miedo de manera intencional. No tienes que esperar a sentirte libre de duda para empezar. Imagina que tienes miedo de iniciar un nuevo proyecto en tu vida, tal vez un negocio o un cambio de carrera. La duda te consume y sientes que no eres lo suficientemente capaz. Pero decides hacerlo de todos modos, en pequeños pasos, como hablamos antes. Y mientras avanzas, cada vez que tomas acción, el miedo disminuye y la confianza crece. Lo que antes parecía aterrador, con el tiempo se convierte en una parte natural de tu vida. La confianza no es solo un sentimiento de seguridad en lo que haces. También está profundamente ligada a la resiliencia, esa capacidad para levantarte cuando la vida te golpea. La vida no siempre será fácil, y las circunstancias pueden no ser las que esperabas. Habrá días difíciles, y lo importante no es cómo te sientes en esos días, sino lo que haces cuando las cosas se complican. Cada vez que te enfrentas a una adversidad y sigues adelante, estás construyendo la confianza en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo. No es el éxito inmediato lo que te da confianza, sino la habilidad de perseverar cuando las cosas no salen como esperabas. Piensa en alguien que ha pasado por una gran pérdida o un fracaso. Al principio, puede sentirse devastado, pero con el tiempo, al enfrentarse a los desafíos y seguir adelante, se da cuenta de que tiene más fuerza de la que pensaba. Esa resiliencia es lo que refuerza su confianza, porque ahora sabe que, sin importar lo que pase, tiene la capacidad de superar las dificultades. La confianza duradera no es algo que se pueda alcanzar en un solo intento o en un solo logro. Es un viaje continuo que se construye sobre la base de pequeñas acciones diarias. Cada paso que tomes, cada vez que decidas enfrentarte a un reto, cada vez que sigas adelante a pesar del miedo o la duda, estarás construyendo una confianza que se mantendrá firme. Incluso cuando enfrentes las tormentas de la vida. Es fácil mirar atrás y ver los momentos difíciles como obstáculos, pero esos momentos fueron los que te enseñaron lo que realmente eres capaz de hacer. Cada vez que eliges avanzar, incluso en medio de la incertidumbre, tu confianza se fortalece. Y esa confianza se convierte en una base sólida que te ayudará a enfrentar los desafíos futuros con mayor determinación. La confianza no es algo que aparece por arte de magia, es el resultado de la acción continua. No hay una fórmula secreta, solo la decisión diaria de seguir adelante, de no rendirse, de aprender y de crecer. Así que si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda, la verdadera confianza no proviene de la perfección. Proviene de la decisión de actuar, de seguir adelante, de dar ese primer paso, incluso cuando todo parece incierto. Ahora es tu turno. ¿Qué acción vas a tomar hoy? Puede ser pequeña, puede ser un primer paso hacia una meta que has estado posponiendo, o un esfuerzo para enfrentar una de tus dudas más grandes. Recuerda, la confianza no llega por esperar a sentirte listo, llega cuando decides actuar, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Cada vez que actúas, cada vez que decides enfrentar el miedo o la incertidumbre, tu confianza crece. Es un viaje continuo. Y cada paso que tomes, te acerca más a la persona segura que deseas ser. Deja un comentario aquí abajo. ¿Qué primer paso vas a dar hoy para construir tu confianza? La verdadera confianza comienza con una decisión. Da ese primer paso, y celebra cada pequeño avance. Estás más cerca de lo que piensas.